emprender conlleva tener actitud y aptitud para adentrarse en nuevos retos. Es lo que permite querer alcanzar mayores logros tras analizar un nicho de mercado y reconocer una serie de oportunidades y soluciones. Todo esto con el propósito de convertir una idea en proyecto, ya sea fabricando un producto o bien prestando un servicio y sacarlo adelante con tus propios medios, que aporte valor a uno mismo y a la sociedad, de manera que se logren resultados económicos y sociales sostenibles, siendo este un elemento clave y fundamental para abordar un proyecto empresarial. Emprender es tener la iniciativa para proponerse un objetivo y trabajar utilizando una serie de habilidades que faciliten el proceso, así como los recursos disponibles hasta cumplirlo, con el fin de innovar y generar oportunidades de empleo, desarrollo y rentabilidad que se mantendrán y perdurarán con el tiempo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Outside. Yo soy Laila Montes y los recibo nuevamente al programa en nuestro episodio número 19. En esta ocasión nos acompaña Meli Berrones, egresada de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes Visuales de la UANL. Es emprendedora, dirige su propio estudio de diseño de marketing digital desde hace 7 años. Además, cuenta con estudios de locución, desarrollo humano y teología. Ha tenido el privilegio de compartir talleres y conferencias a nivel local, nacional e internacional a jóvenes y docentes en universidades como la UANL, la UDEM, el TEC de Monterrey, CESLAS, UNIT, así como en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Laila? Un gusto estar por acá. Igualmente es nuestro placer recibirte aquí y ojalá que te sientas a gusto y que nos puedas compartir pues tus conocimientos y platicar aquí a gusto con nosotros. Claro que sí, un gusto. Muy bien, pues si te parece, vamos a comenzar con las preguntas. Va. Me gustaría que me platicaras, ya vi que eres egresada de aquí de nuestra facultad, la verdad es que es un honor tenerte aquí, una egresada que ya está emprendiendo con su propio negocio, así que me gustaría que me platiques, ¿hace cuánto te graduaste de aquí? ¿Cómo recuerdas esta experiencia de regresar a esta facultad? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que justo ahorita que venía sentí bastante como nostalgia y emoción porque es muy bonito volver al lugar en donde pasaste tanto tiempo, en donde algún día fuiste tú también alumna, estuviste ahí con tus amigos, con tus compañeros, con los profes, y volver ahora ya después de tanto tiempo te surge así como la nostalgia y también como la emoción y el agradecimiento de volver y saber que puedes, por ejemplo ahorita, ¿verdad?, compartir algo, claro, un poquito al menos de lo que he logrado como recabar, aprender y poderlo compartir pues por acá, ¿verdad? Sí, pues nos da mucha alegría, de verdad que recibir ahora una invitada mujer y egresada de la facultad, pues de verdad que sí es una gran emoción. Me gustaría que me platiques también cómo fue estudiar la licenciatura de diseño gráfico, qué fue lo que viste y de qué se trata tu área. Claro, bueno, pues yo estudié la licenciatura en diseño gráfico y para serles bien honesta, o sea, yo cuando estaba estudiando como estudiante, sabía que me gustaba, siempre tuve esta inclinación por el arte, por dibujar y realmente yo no lograba visualizarme como, ¿qué voy a hacer ya cuando me egrese, verdad? Ya cuando me gradué. Sin embargo, fue ya cuando terminé y empecé a trabajar, ¿verdad?, donde empecé como a probar y a ver en lo que realmente me quería involucrar, en lo que realmente quería dedicar o invertir mi tiempo y mi vida, y fue como esta parte del apoyo a los emprendedores. Y pues fue así que yo me terminé convirtiendo en una emprendedora, ¿verdad? Claro. Pues sí, ya que nos estabas dando pie a eso, cuéntanos qué fue lo que te motivó a emprender. ¿Ya egresaste, ya tenías la idea o desde que entraste a la facultad ya tenías como que este plan de crear algún negocio? ¿O durante pues estudiar se te surgió la idea o tus compañeros te incentivaron a hacerlo? ¿Cómo fue que surgió esta motivación? Fíjate que cuando estaba estudiando ni por la mente me pasaba. Yo creo que fue justo cuando empecé a trabajar en diversas agencias para diversas empresas. Yo siempre sentía de que me gusta, pero algo como que me falta a nivel profesional, ¿no? O sea, yo decía, sí me gusta, estoy aprendiendo, pero yo me planteaba toda mi vida
trabajando para alguien más, como que esa era una semillita que estaba ahí punzante, y yo dije, pues yo creo que la vida es corta, como dicen por ahí, y dije, lo voy a intentar. Obviamente tenía miedo y vergüenza, la verdad, porque todos mis amigos de que estoy trabajando en tal y cual, y yo estoy emprendiendo, ¿no? De pronto no era tan cool esa palabra, y era como, ay, ¿y en qué? Pues haciendo lo mío, lo que me gusta. Y la verdad, empecé, les voy a ser bien honesta, yo no inicié como el estudio que ahora se está forjando, sino era de verdad imprimiendo en serigrafía. O sea, yo inicié de esa manera y yo decía, si esto poco a poco me da de comer, yo lo voy a seguir haciendo, no me importa lo que los demás digan. Y poco a poco fui capacitándome para poder ofrecer más servicios, que era a donde yo quería dirigirme, ¿verdad? Como esta parte de marketing digital, diseño, identidad, branding, y pues poquito a poco, ¿verdad? Así es. Pues bueno, creo que incluso la palabra emprendimiento antes, a lo mejor en los tiempos que tú estabas estudiando, no era tan conocida como lo es ahora, que por el contexto social, histórico, de salud que hemos estado viviendo por la pandemia, ahora han surgido nuevos negocios, y creo que a lo mejor pudiste haber como sentido cierta dificultad para empezar a hacerlo porque era algo un poquito desconocido. Entonces, me gustaría saber ¿qué tan motivada estuviste o te sentiste reforzada por tu disciplina? ¿Qué fue lo que más te ayudó a entrar a este mundo del negocio? Fíjate que una de las cosas, al menos desde mi experiencia, definitivamente la pasión. O sea, yo, para ser muy honesta, creo que la disciplina, me di cuenta que tenía que empezarla a hacer como mi mejor amiga, si yo quería que esto funcionara, porque obviamente yo me sentía motivada, me sentía de que venga, todas por ella, si no funciona, pues ni modo, me pongo nuevamente, busco trabajo y ya está. Pero creo que el ingrediente así principal era esta motivación que me venía obviamente de mí misma, de creérmela, porque es verdad que cuando uno emprende, no te sientes, ahorita se menciona mucho esto del síndrome del impostor, y es verdad que siempre tú, aunque quieras y digas, yo creo en esto, habrá gente, para empezar, mis papás, cuando yo les dije, ya no voy a trabajar para nadie más, mis papás era como, está floja, está desempleada, es que mi hija no tiene trabajo, o sea, lo decía de esa manera, de que pues no está trabajando, y yo, sí estoy trabajando y estoy trabajando en mi proyecto. Y creo que sobre todo en la familia fue como al principio una resistencia, pero yo decía, yo tengo claro esto, yo lo visualizo y yo me voy a mantener persistente, y ya habrá quien, aparte de yo, ¿verdad?, que cree en mí, y poco a poco, ¿no? Y yo creo que la disciplina es algo que se va dando y que tú tienes que ir cultivando, porque la pasión un día se te acaba, la motivación puede un día no aparecer, claro, que te quieres quedar ahí, no hacer nada, que no te sientes suficientemente bueno en lo que estás haciendo, y ahí es donde la disciplina, la perseverancia es lo que te impulsan a seguir. Así es, creo que muchos de los que nos ven ahora se pueden sentir identificados en eso que comentas de tus papás. A lo mejor no muchos reciben ese apoyo, o incluso no de sus papás, amigos que están estudiando otras carreras que son consideradas un poquito más, pues, de base para la vida. Entonces creo que sí, muchos se pueden relacionar. Incluso también creo que antes me comentabas que estuviste trabajando para diversas empresas antes de como tener estos certificados y diplomados, supongo que también has realizado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Crees que para todos, en tu caso se dio así, tuviste que abandonar porque viste que había oportunidad, pero crees que siempre es necesario abandonar el trabajo que ya tienes para emprender, o aún así puedes continuar con ambos? Fíjate que al inicio, yo les voy a decir, hubo como un sube y baja. La primera vez que dije, voy a ser emprendedora, renuncié así de todo y me di cuenta que no funcionó, porque obviamente era como yo ya estaba generando pues un ingreso, al menos para sobrevivir yo, ¿no? De que mis papás no me tuvieran que estar pagando de que mis cosas, ¿no? Entonces, la primera vez que me aventé fue de un fracaso, yo considero, pero porque obviamente yo decía, me van a llegar los clientes porque pues yo tengo la motivación. Obviamente no pasó eso y dije, oh, rayos, volví a la oficina, volví a buscar trabajo y dije, esta vez lo voy a hacer de manera diferente. ¿Por qué? Porque obviamente yo no quería, o sea, la serigrafía incluso es algo que ya ni siquiera hago,
como en un inicio, yo decía, primero me voy a aprender más. Yo quería enfocarme a esta parte del diseño y el marketing digital. Dije, primero voy a aprender de eso. ¿Y cómo voy a poderme monetizar? Pues trabajando, o sea, no hay de otra. Para mí fue como no poner un freno ni renunciar, simplemente decir, hay prioridades y tiene que llevar un proceso. Va a ser poco a poco, yo que quisiera, ¿no? Hay personas que lo tienen todo desde un inicio, que su papá le da el financiamiento, qué sé yo, ¿no? A mí no fue así, yo tenía que capitalizarlo y fue, pues, voy a trabajar y poco a poco inyectarle sin dejar del todo a mi proyecto, ¿verdad? Claro, sí, porque muchos tenemos la idea de que solo con tener el talento o tener como las habilidades ya lo vamos a conseguir todo, como dices, van a llegar a mí, vamos a tener los clientes, pero no, a veces como comentas, la disciplina es importante, incluso tener experiencia ya laborando en oficinas, con jefes, con otros compañeros de trabajo, como que cambia la dinámica y te hace ver de manera diferente como que ese espacio, ¿no? Claro. Y también desde tu experiencia, me has comentado que tú tienes tu propio espacio, tu estudio de marketing digital, que me dijiste se llama La Tremenda, muy padre el nombre, por cierto. ¿Cómo ves? ¿Crees que se puede o es más difícil estar solo o con socios? ¿Te ha tocado trabajar con algún socio? Bueno, en la parte de socios, yo tenía claro que si en algún momento, o sea, en un inicio La Tremenda, o sea, ha sido meramente un proyecto mío. No sentí yo como la necesidad de involucrar a alguien más, porque al menos mi proceso era como, quiero consolidar esto y a lo mejor más adelante, si yo veo necesario, sobre todo porque cuando haces una sociedad es también por la parte del capital. Claro. Yo en este momento no lo veía yo como una necesidad, una prioridad. Y de hecho lo sigo viendo como, esta es mi visión para La Tremenda y no considero que yo necesite. Pero este es mi caso, o sea, seguramente también la naturaleza de cada proyecto, de cada estudio o de cada, el sueño, ¿verdad? El objetivo que cada uno visualice con su emprendimiento te va a decir si necesitas de un socio o no, ¿verdad? Claro. Sí, porque a veces cuando pensamos en socios, a lo mejor se nos viene a la mente, mi amigo, los dos tenemos esta idea, lo podemos lograr, pero ya desarrollándolo creo que también es importante conocer como otras áreas, a lo mejor si tú eres diseñadora gráfica, a lo mejor alguien que te ayude a llevar las estadísticas, la estrategia, lo del capital, creo que también es muy importante y pues sí, depende de cada quien lo que busque, a lo mejor te funciona a ti solo, pero pues lo de los socios no suena tan mal, ¿verdad? Claro. Muy bien. Y también de tu experiencia ya laborando, ¿cuáles han sido algunos de los retos que has tenido que abordar? Pues fíjate que como diseñadora, ¿verdad? Como buena diseñadora, creo que al inicio del emprendimiento, pues obviamente uno se enfoca en la parte estética, en la parte de la forma, de la presentación, Que tal, esté cómo bonito. luce. Pero ya a la hora de la realidad, de trabajar con clientes, de montar proyectos, y ahora sí que al vivo, te das cuenta que esa parte no deja de importar, pero te das cuenta que hay muchas otras partes que se vuelven un reto para uno como creativo, la parte de las finanzas personales para empezar y las finanzas de la empresa, la parte fiscal de la que uno, de verdad, yo salí y fue como que el SAT, Dios mío, quiero ese y volé con el SAT, o sea, ese libro, porque yo de verdad no sabía nada, entonces fue de, empiézate a mover, lee, empápate, involúcrate con otras disciplinas, con otros profesionales. Y también otra de las cosas en las que yo creo que fue un desafío fue el que creer que yo puedo hacerlo todo. Y no es cierto. O sea, es verdad que uno puede al inicio y hasta ahora, ¿verdad? En La Tremenda, pues uno se vuelve como que el diseñador, el community manager, el CEO, el todo, Sí, el de la recepcionista, todo. Y obviamente tú tienes, para seguir creciendo, necesitas delegar, irte armando de un equipo. Y delegar, por ejemplo, la parte contable, la parte a lo mejor del seguimiento de los clientes, porque al final de cuentas también el tiempo pues es oro, ¿no? Entonces creo que a mí eso ha sido lo que más me ha costado. Claro, sí, y ahora hablando un poquito más sobre el contexto, es una pregunta que le hago a nuestros invitados porque es algo real, el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son retos que has tenido que abordar ahora con eso de que no puedes tener contacto con las personas de manera presencial, pero siendo como una ventaja para el diseño y todo lo que tiene que ver con lo digital, con redes, contenido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con este crecimiento?
Bueno, fíjate que creo que la pandemia para muchos obviamente nos descolocó en muchas áreas de nuestra vida, pero al menos yo sí lo vi o lo intenté transformar en una posibilidad, sobre todo porque muchos de los negocios que de verdad estaban funcionando meramente en presencial, necesitaban de la presencia digital y yo para mí fue como la oportunidad, o sea, tú tienes algo que ellos necesitan, potencialo, compártelo, o sea, ofrécelo y justo eso fue como una de las cosas que a mí me ayudó a crecer, o sea, parece irónico, pero la pandemia, al menos a mí como profesional en la parte de diseño digital, que a lo mejor no necesitas todo el tiempo estar ahí presente cara a cara con la persona, para mí significó como una oportunidad de crecimiento porque justo yo tenía como esa dosis, esa medicina que ellos necesitaban, ¿no? La parte de volver sus procesos, su presencia en digital, porque había clientes o negocios que ni siquiera tenían un perfil en redes, una página web, nadie sabía que existían a menos de que fueran al local, entonces justo fue lo que yo les pude ofrecer. Claro, sí, y justamente también que te quería hacer una pregunta relacionada a eso. ¿Cómo hiciste ya una vez teniendo como que tu plan de negocios para que las marcas se acercaran a ti? ¿O cómo hiciste tú para acercarte a las marcas? Fíjate que en un primer momento literalmente era de boca en boca, o sea, yo hacía mi trabajo y de repente había gente de, oye, fulanita, o sea, yo no era como invertir, claro, en publicidad para nada. Gracias a Dios, o sea, muchos de mis proyectos que han llegado han sido así, pero últimamente sí vi la necesidad, sobre todo porque ha crecido el mercado en este tipo de servicios digitales. Obviamente ahí es cuando uno ya se plantea la parte de la diferenciación, de alcanzar a un nuevo público, etcétera, etcétera, donde ya empecé a trabajar justo esta parte de estrategias digitales a través de Instagram y de Facebook Ads. Muy bien, pues para ir concluyendo me gustaría que nos compartieras alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas tenido de aquí de nuestra facultad. ¿Qué es lo que recuerdas? Pues fíjate que una de las cosas que más me ha dejado FAB es justo, bueno, a lo mejor no es precisamente la parte de profesional, ¿no? O sea, una parte importante, las amistades, que creo que son las amistades que aún siguen presentes en mi vida, y también la experiencia de abrirme, ¿verdad? O sea, a lo mejor en un inicio yo no sabía qué quería hacer con mi vida en ese sentido profesional, pero justo empapándome de la experiencia de compañeros de carrera, de maestros, de profesores, de proyectos que yo veía que alguien más estaba haciendo, de FAB, dije, o sea, FAB rifa, o sea, realmente están haciendo cosas importantes, o sea, incluso yo me atrevería a decir que como egresados de la uni, como egresados de artes visuales, no tenemos nada que pedirle a otros egresados de otras universidades, porque de verdad una de las cosas que yo he visto ya en mi experiencia es que aquí no solamente hay talento, hay una de las cosas que el dinero no compra, es el valor del trabajo, la perseverancia, y eso creo que se transmite ya cuando tú estás produciendo, cuando tú ya estás en un proyecto, se nota. Claro, sí, ahorita ya estabas comenzando a darnos unas recomendaciones, pero por favor, ahora sí, para concluir, danos unos tips, dinos cómo podemos acercarnos a los clientes, o más bien con quiénes nos tenemos que acercar, danos unas recomendaciones según tu trayectoria. Pues una de las cosas que yo les recomiendo es sobre todo pierdan el miedo, o sea, ustedes son, haz de cuenta que los embajadores, yo como emprendedora y ustedes también como futuros emprendedores, si así lo desean, son los primeros embajadores de su proyecto, de su marca, de su negocio, entonces pónganse la camiseta, ¿verdad? Y no tengan miedo de hacer relaciones públicas, y la mejor manera es, bueno, yo en mi caso, que soy muy amiguera, me gusta mucho socializar con la gente, ahí de pronto ya estaba yo pues haciendo mi networking, ¿no? Entonces yo creo que perderle el miedo a esa parte. Muy bien, pues muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Qué te parece que antes de despedirnos vamos a ver nuestra sección La Galería? Amigos, si ustedes quieren saber cómo participar en este apartado y compartirnos sus mejores trabajos, al final de la sección encontrarán la información de contacto. Hola,
Me llamo Ruby Red, soy artista visual. Actualmente estoy cursando el 8º semestre en la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy les voy a hablar un poco de mis piezas, de mi línea de trabajo, de lo que me inspira y pues en general en lo que me baso para llevarlas a cabo. Me llama muchísimo la atención la naturaleza, el mar, pues la galaxia y en sí todo de lo que estamos compuestos. Se puede ver que son o autorretratos o pues mujeres que tienen como ciertas características mías, que pues en sí es una manera de reflejar que muchas de las situaciones que pinto están basadas en mis vivencias. Trabajo con bastantes técnicas, pero la que actualmente me gusta más es la pintura con óleo, porque me deja pues arrepentirme de mis errores y volver a corregir y pues a empezar a meter cosas más espontáneas. Este semestre he tenido la oportunidad de exponer en distintos lugares. Bueno, de hecho ahorita hay una pintura mía expuesta en Dramático MX, que está por Barrio Antiguo, es un teatro. Me fascina la facultad. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Vine a estudiar precisamente esta carrera en específico. Pensé que iba como a tocar ciertos temas ya después de graduarme o ya después de estar trabajando y pues está muy chido ver cómo ya tocar un terreno más profesional y pues todavía estar estudiando. Me llamo Ruby Red, vamos a seguir viendo Outside, los invito a quedarse. Pues muchas gracias, Meli, por estar aquí el día de hoy. De verdad que nos da mucho gusto recibirte otra vez, que visites nuestra facultad y ojalá que puedas regresar muy pronto y compartirnos pues nuevos proyectos. Un honor estar por acá. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Thank you.